partiendo siempre de que entiendo que todas las propuestas que aquí se presentan se hacen con la mejor intención y voluntad, cuesta siempre un poco entender cómo las propuestas que, bien sea el gobierno actual o el gobierno anteriores, el partido que forma parte del gobierno insta al gobierno a tomar medidas que este gobierno podría tomar por iniciativa propia. Aquí piden una serie de medidas, como es campañas de comunicación, y hemos de recordar que existen muchísimas campañas impulsadas o financiadas para las organizaciones de consumidores que son continuas y la verdad es que no suelen ser muy efectivas. Y pensamos que lo más efectivo siempre es cumplir con el ejemplo y debería ser la propia Administración quien diese ejemplo con ese tipo de conductas. Cuando piden impulsar en la Unión Europea un etiquetado útil, también lo más productivo y lo más útil sería que practicase con el ejemplo, que se legislara, que se decretaran, que sea el propio Gobierno quien en primer término haga este tipo de iniciativas y no instar a terceras administraciones a que lo hagan. Igual que cuando instan a mejorar la información de los consumidores. Son Gobierno y, por lo tanto, pueden hacerlo y la mejor manera de practicar siempre es con el ejemplo. Igual que cuando se habla bastante en abstracto sobre la obsolescencia. La mejor manera es legislar con una normativa sancionadora seria a las malas prácticas y eso el Gobierno lo puede impulsar perfectamente sin que el Senado le inste. Igual que cuando se insta a favorecer la compra de productos de proximidad. También no explican cómo, no explican de qué manera, pero son Gobierno y también la mejor manera sería cumplir con el ejemplo y que fuera la propia Administración quien en sus pliegos apostase por este tipo de compras. Igual que cuando hacen una mención a reutilizar los envases. Ustedes, el Partido Socialista, ha paralizado legislaciones muy ambiciosas a este respecto. Podría poner como ejemplo, como desde 2015 estamos intentando aprobar una ley valenciana de economía circular que establece, por ejemplo, que supermercados y tiendas han de recuperar los envases reutilizables apostando por la antigua práctica de reutilizar el máximo de envases posibles, o una normativa que aplica que en función del tamaño de cada establecimiento se establezca un mínimo de productos en envases reutilizables que el consumidor retornará a cambio de una cuantía económica. Esta propuesta está paralizada a pesar de estar consensuada desde el año 2015. Entonces, está muy bien hacer mociones, que las mociones se las lleva el viento, no tiene ningún tipo de efecto práctico, pero lo que hay que hacer es legislar y ser valiente en este tipo de medidas. Son 6 puntos, como podrían ser 250. Aquí seguro que todos hubiéramos podido coger programas electorales y todas las formaciones de aquí presentes seguro que tenemos propuestas novedosas sobre el consumo más responsable, el autoconsumo, el ecoetiquetado, avances en la cadena alimentaria, el regular los precios de origen y venta. Por lo tanto, no entendemos nunca el formato de este tipo de mociones, o prácticamente de ninguna, ¿no? Hemos visto cuando se aprueba una moción de la oposición, que a veces pasa, luego el Gobierno ni los cumple y cuando le pedimos el informe de cumplimiento de estas mociones, directamente no nos lo da. Y luego, cuando vemos que estamos en buena parte de las comisiones con propuestas de mociones del partido que forma parte del Gobierno, tampoco vemos la utilidad cuando todo lo que son medidas reales se pueden hacer legislando o mediante decreto. Obviamente, nada de lo que dice es incorrecto, nada de lo que dice podemos estar en contra, pero pensamos que siempre es más útil que gobiernen, que legislen, que ejecuten, que decreten y para eso siempre nos tendrán a su lado en aquellas medidas que creamos positivas. Las mociones, pues bueno, vamos a votar a favor porque no se puede votar en contra de una moción así, pero dudamos mucho de la utilidad ni de que mejoremos nada cuando salgamos de esta comisión con ese tipo de mociones y con el resto tampoco,